Estamos aquí de vuelta en Noticero, soy Andrea Bernardi y le voy a dar la bienvenida a mi compañero Juan Pucciarelli. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Hola Andrés, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Nos vas a traer Saludo para todo el equipo noticias. y asentar. Perdón, te pisé. Estamos con un pequeño delay. A ver, quizás son los auriculares, me los saco, a ver. Hola, ahí no te escucho. A ver, hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Ahí estamos. Bueno, vamos sin auriculares. Dale. Con lo que gustes. Bueno, si querés, dale. Voy arrancando con la columna sobre Cabo Verde. Es un partido, perdón, un día muy especial por el partido con Cabo Verde. Teníamos pendiente hacer una columna mundialista y ayer con Nahue, hablando con nuestro querido productor, Nahue Sela, me tiró la idea y la ideal, pues el día del partido además, ni siquiera que es mañana o pasado, sino es el día, así que vamos a hablar sobre Cabo Verde. Está buenísimo porque el mundial siempre es una buena oportunidad para reconocer esos países que no ubicamos en el planiferio y también para saber su realidad, para entender un Excelente. poquito cómo están. Es excelente para eso el Mundial. Te diría que es un acontecimiento único en ese sentido por la diversidad cultural, la cantidad de países, las distintas cuestiones que hay dando vuelta por fuera del campo de juego, de los 11 contra 11 en un partido. Es súper interesante, como decís vos. Y encima hoy tenemos un rival que es muy desconocido. No es que sabemos un poco, es muy desconocido, o lo era hasta hace unos días, ahora que es nuestro rival. Los medios empezaron a dedicarle más espacio, obviamente, como suele ocurrir cuando pasan este tipo de cuestiones. Y no vamos a hacer la excepción, vamos a hablar entonces, como decía, de Cabo Verde. Su nombre oficial es República de Cabo Verde. Estamos hablando, le pasé unas imágenes a Nahue, si quiere poniéndola del mapa, ya para ir visualizando la ubicación de Cabo Verde. Está ubicado frente a las costas de Senegal, en el Océano Atlántico, como vemos ahí. Dakar es la capital de Senegal, como verán, está muy cerquita de Cabo Verde. Estamos hablando de una población de poco más de 500.000 habitantes, de los países menos poblados del extenso continente africano. A decir verdad, son un conjunto de islas que integran una ecorregión. O sea, la ecorregión se llama Macaronesia y las islas que la integran son Cabo Verde y otras 4 más: Azores, Canarias, Madeira y las Islas Salvajes. Estamos hablando de un sistema político que se define como una república semipresidencialista. Ya vamos a hablar más de la historia y de la política de Cabo Verde. En el plano cultural, bueno, tenemos por supuesto la investigación que hizo Victoria Duclos sobre el cine de Cabo Verde, muy interesante. Lo que podemos mencionar por fuera de eso es a Cesárea Évora, en el plano cultural me refiero artístico, la cantante Cesárea Évora, Sí, sí. la principal referencia musical, decía, ¿no? De Cabo Verde, con el género morna, es un género característico de Cabo Verde. Ella es muy conocida a nivel internacional, ¿no? Ujú, sí, sí. Eh, y bueno, yendo un poco a la historia de esta región, de estas islas de Cabo Verde, ya por la ubicación uno puede intuir algo, ¿no? Yendo un poco atrás en los siglos, en la historia. Cuando hablamos de África, hablamos del siglo XV, siglo XVI, hablamos obviamente del comercio de esclavos, ¿no? Y esta zona, esta ubicación, era, diría, privilegiada en ese sentido, aunque suene raro decirlo así, ¿no? ¿Se entiende? Estaba ubicada en una zona de mucha accesibilidad para los colonos, básicamente, para los comerciantes de esclavos y demás. El siglo XV es el punto de quiebre, básicamente, con la llegada de la colonización portuguesa. Estamos hablando de un país que fue colonia de Portugal, al igual que otros que son un poco más conocidos, quizás, como Angola, como Mozambique y demás. Empezó a crecer mucho, básicamente por lo que decía, por el comercio de esclavos, también la presencia de corsarios, de piratas, eh, el comercio de ron, el comercio de marfil, el comercio del oro. Empezó a ser de esa zona una zona pujante en términos económicos, que fue menguando en su pujanza, digámoslo así, justamente cuando
declinó el comercio de esclavos hacia el siglo XIX, ¿no? Ya adelantándonos en el tiempo. Y si entramos al siglo XX, ya viniendo más para acá en el tiempo, ya quizás empezamos a escuchar algunas palabras, algunos conceptos que nos suenan más, básicamente porque vamos a hablar de la descolonización de Cabo Verde en el marco de la descolonización de África, ese extensísimo proceso en términos temporales, digo, ¿no? Más o menos 20 y pico de años entre los 50 y los 70 del siglo pasado. Para hablar de Cabo Verde, tenemos que hablar de la historia de la independencia de Cabo Verde, que está atada a la de otro país, que ahora vamos a ver cuál es. Tenemos que hablar de una figura central, que va, digámoslo así, a protagonizar esta columna, que es Amílcar Cabral, un ingeniero, un escritor revolucionario, inspirado en el marxismo, en la Revolución Cubana, ya en los 60 y 70, pero antes, en 1956, funda un partido que va a ser decisivo para la historia de la liberación de Cabo Verde y de Guinea, porque si volvemos al mapa, o si no, bueno, lo pueden buscar después, pero hay un país ya en la zona continental africana, que es Guinea, que integraba, hoy se llama Guinea-Bissau, en ese momento era la Guinea portuguesa, que integraba ese sector, Guinea, en el sector continental de África, y Cabo Verde, que era ese sector insular de África, ¿no? Decía entonces, se funda en 1956 este partido, que es el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde. Bien sencillo el objetivo, ¿no? Del partido que Clarísimo, funda. no hay dudas. No hay duda alguna, ¿no? Lo funda Amílcar Cabral, como decía. Obviamente va a encarar la lucha armada contra la colonia portuguesa. No era un partido político en el marco de un sistema democrático. Estamos hablando de Portugal, gobernada por la experiencia fascista que encabezó Salazar hasta el año 75 en Portugal. Varias décadas de dictadura fascista tuvo Portugal. Estamos hablando entonces de Amílcar Cabral, que él nace en 1924 en una ciudad llamada Bafatá, que hoy es Guinea-Bissau, que en ese momento, digamos, era Guinea portuguesa, lo que decía recién. De ahí también, bueno, provenían sus padres y demás. En 1945, esto es importante, se va a Portugal, Amílcar Cabral, estudia agronomía en el Instituto Superior de Agronomía, y después en la Universidad de Lisboa, y vuelve en 1952, vuelve a Guinea-Bissau, a lo que hoy es Guinea-Bissau, entonces Guinea portuguesa. Ahí empieza a trabajar de ingeniero agrónomo para el gobierno colonial, digamos, ¿no? Y más concretamente participa en un censo agrícola que le va a permitir recorrer todo el país. Acá tenemos la imagen de Amílcar Cabral. Va a recorrer todo el país con este trabajo al servicio del gobierno colonial. Y ahí, bueno, en esa recorrida ve las condiciones de vida de la amplísima mayoría de la población, que sufría, obviamente, al régimen colonial y al modelo económico extractivista que empobrecía a la mayoría de la gente que vivía ahí. Y ahí, ese es como el punto de quiebre que lo lleva a involucrarse políticamente, que lo lleva digamos, imbuirse de la realidad que vivía sus compatriotas, podemos decir. Si bien el término patria en este caso no estaría correctamente utilizado, se entiende el término compatriota, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Sus conciudadanos. Claro, está bien, con ciudadanos, tal cual. Años después, entonces, como decía, en el 56 funda este partido que cada vez va a ir ganando más notoriedad, más potencia, digamos, con el paso de los años. Y bueno, Cabral empieza a ser visto como un líder revolucionario en África. Estamos hablando ya de los 60, la época del Che peleando en Angola, otra de las colonias portuguesas. Estamos hablando de la época también ya de Patrice Lumumba, de lo que era el Congo belga, que encabezó la independencia del Congo y que fue asesinado por básicamente agentes de los belgas en connivencia con agentes de la CIA de los Estados Unidos de América. Bueno, a propósito de esta figura, hago una breve digresión de Patrice Lumumba. Quienes hayan visto los partidos de Congo en este mundial, de la República Democrática del Congo, lo que antes era el Congo belga, habrán visto a un hincha muy particular que está vestido de una manera muy característica, saco azul, pantalón rojo creo que es, con una postura también muy representativa, está imitando a Patrice Lumumba, que fue asesinado, el líder independentista que fue asesinado por los belgas y los yanquis.
Seguramente si hay oyentes que están escuchando esto ahora y vieron algún partido de Congo, seguramente habrán visto que lo enfocaron a este hincha, es muy particular. De hecho, viaja con el plantel, imagínate lo Lo singular. representativo que es. Exactamente, lo representativo, esa es la palabra, lo representativo que es de lo que hoy es el Congo, lo que fue el Congo belga. Qué interesante esto Eh, que nos estás explicando, Juan, porque siempre, como decíamos al principio, ¿no? El Mundial es la oportunidad de conocer la realidad de otros países que en otra ocasión no es muy raro que te venga la oportunidad de investigar, de estudiar, salvo que seas un profesional que se dedica específicamente a esa área, ah, ¿verdad? absolutamente. Y en cuanto a África en particular, me parece que hay mucho por descubrir en torno a la historia de África. La historia en términos amplios, y si querés, focalizando en el siglo XX, no se puede explicar del todo la realidad actual al día de hoy, julio del 26, de muchos de los países de África, sin entender las herencias coloniales, las heridas coloniales de muchos de esos países que fueron colonias justamente, así como tampoco la pujanza de las potencias que fueron coloniales europeas, no se puede explicar sin la extracción de recursos naturales de lo que fueron sus colonias en África. Eso está muy claro en Portugal, pero no solo en Portugal, obviamente, ¿no? En toda Europa. Eh, claro, en varios, yo te diría sí, en la mayoría o la totalidad de las potencias europeas, si vos rastreas, está eso ahí. Está eso Es ahí. un hecho. Yendo un poco más adelante en el tiempo, o sea, viendo más para acá en el tiempo, quiero decir, ya llegamos a los últimos años de vida de Amílcar Cabral, que vamos a ver cómo termina. En 1972 hay un hecho histórico. Cabral, Amílcar Cabral, el líder de este partido, todavía luchando por la independencia, se dirige al Consejo de Seguridad de la ONU y en un discurso reivindica el derecho a la lucha armada para resistir las opresiones coloniales de Portugal. Y en abril de ese año, lo que acabo de decir fue en febrero, 2 meses después, apenas, abril de 1972, una misión especial de la ONU reconoce al partido de Cabral, al partido independentista que encabezaba Amílcar Cabral, como el partido representante legítimo, digamos, de Guinea-Bissau y de Cabo Verde, que todavía seguía siendo una colonia portuguesa. Eso fue un golpe político enorme digamos, en la etapa final de la dictadura salazarista en Portugal. Todo tiene que ver con todo, digamos. El 8 de enero del 73, o sea, menos de un año después de eso, que acabo de comentar, se proclama la independencia unilateralmente, o mejor dicho, la proclama Amílcar Cabral la independencia. Eso el 8 de enero. El 20 de enero del 73 lo asesinan. O sea, una cosa llevó a la otra, digamos, ¿no? Lo asesinan agentes del ejército portugués. Él no va a llegar, lamentablemente, a ver la independencia del pueblo o de los pueblos por la cual él luchó, porque eso se va a consumar primero en septiembre del 73, la independencia de Guinea-Bissau, donde él había nacido, digamos, ¿no? Y después, en el 75, julio del 75, la independencia de Cabo Verde, ¿no? Cabo Verde, entonces, en el 75 inicia un gobierno socialista o un régimen socialista de partido único, muy propio de esa época, de la Guerra Fría y demás, que va a durar justamente hasta principios de los 90, que es el momento histórico en el cual caen los regímenes socialistas o comunistas en todo el mundo. En el 91 hay elecciones, la primera elección multipartidista, digámoslo así, de la historia de Cabo Verde. Y en 2021, viendo más para acá en el tiempo, es el momento en el cual gana las elecciones el partido heredero del partido de Amílcar Cabral. O sea, el partido que Que él gobierna había hoy. fundado. Sí. El que gobierna hoy Cabo Verde, hoy y desde 2021, o sea, hace ya 5 años, es el Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde, que es el heredero del partido que fundó en los 50 Amílcar Cabral. Se llama José María Neves, su presidente, y quizás lo habrán visto en los medios en las últimas horas porque vaticinó que Cabo Verde le va a ganar 1-0 a Argentina. Yo no voy a emitir opinión al respecto hasta que no pase el partido, pero se la jugó el presidente de Cabo Verde, eso no hay duda. No es que dijo, espero que hagamos un buen partido, no, dijo, vamos a ganar 1-0. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, como decía, eso fue esta más o menos la historia o el desenlace
de lo que fue una colonia portuguesa, que desde hace unos 50 años es un estado soberano, independiente de África, uno de los estados que integran el continente africano, de los menos poblados, como decía, de unos 500.000 habitantes. Y para ir cerrando, André, si te parece, vamos a comentar una ligazón social, cultural, histórica, entre Cabo Verde y Argentina, por Ah, fuera. me interesa. Bueno, vos, ¿cómo te llevas con Avellaneda, Dock Sud, esa zona? ¿Conocés más o menos? Uy, La zona. la verdad no, tengo poca cultura sur. Bueno, Es un error, ¿eh? bueno. Una mala mía. No, está bien, está bien. Eh, Pongamos ahí un poco el foco en esa zona de Avellaneda, la zona casi lindante con la capital federal, ¿no? Dock Sí, sí, Sud, estamos ahí la nomás. zona. Ahí nomás, exactamente, a pocas cuadras, la capital de Dock Sud, zona de grúas portuarias, zona de riachuelos, zona de lo que en su momento fue una región industrial pujante, digamos. Sí, sí. Eh, Vamos más precisamente a la calle Leandro N. Alem, 1468. En esa calle, en esa dirección, está ubicada la sede de la Unión Cabo Verdeana, que, bueno, básicamente eh, albergó desde 1932, cuando fue fundada, concretamente la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana de Dock Sud, así se llama el nombre completo. Ah, mira qué interesante. Y desde el año 1932. Exactamente, ya, digamos, Pensé que sería después de. muchísimo más reciente, es más, de este siglo. Claro, no, no, tiene poco menos, casi 100 años, le falta un poco para los 100 años. Es posterior, digamos, a las oleadas migratorias más masivas que tuvo la Argentina, Claro. de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Esto ya es un poco posterior, 1932. Obviamente, ya de hace años que habían ido llegando caboverdianos a la Argentina. Claro, es que no es no, un destino, un origen particular que tengamos en presentes como, bueno, que de ahí han llegado inmigrantes a la Argentina. A mí me sorprende este dato. Absolutamente. Bueno, básicamente el motivo, como en tantos casos, en tantas experiencias de flujos migratorios de la historia de la humanidad, estos caboverdianos huían de la pobreza, de la miseria, de, bueno, las condiciones durísimas que imponía la colonia portuguesa a los habitantes de su colonia, de la corona portuguesa que imponía a sus colonias, quise decir. ¿En dónde trabajaron los caboverdianos de la zona de Dock Sud? Bueno, principalmente, como se imaginarán, en astilleros, en el puerto mismo de Dock Sud, en la marina mercante. Se establecieron en conventillos, en pensiones de la zona, obviamente en condiciones, eh, bueno, paupérrimas, digamos, con condiciones de hacinamiento y demás. Sí, Eh, lamentablemente eran las condiciones en las que vivían los inmigrantes que recién llegaban para poder tener otras posibilidades de vida y de desarrollo acá. Exactamente, exactamente. Lo que viene a cumplir en términos sociales y culturales esta sociedad, la Unión Caboverdiana, que se funda en el 32, es, bueno, viene a cumplir el rol de lazo entre esos habitantes que la estaban pasando mal, que habían llegado de una tierra muy, muy lejana, buscando una vida un poco mejor, justamente para enfrentar el desarraigo, la enfermedad, la pobreza y demás, se funda esta Unión Caboverdiana en Dock Sud para, bueno, básicamente albergar a la diáspora, intentar darles oportunidades de laburo. Bueno, eso era común en los flujos migratorios que recibió Argentina, y no solamente Argentina, ¿no? Obviamente. Son instituciones culturales y sociales muy, muy importantes para esa gente, sobre todo, para la gente que viene desde muy lejos con 2 pesos con 50 o menos, con lo Totalmente. puesto, y buscando en alguna fuente de trabajo, en alguna región productiva, una posibilidad de vivir mejor. Así que, bueno, fue una columna especial. Había pensado hacer sobre historia, perdón, sobre las elecciones en Brasil, pero la historia de Cabo Verde me pareció interesante para no solamente para hablar del rival de Argentina, sino para indagar un poco más en la historia. Para conocer, sí, sí, muy, muy buena idea, la verdad que muy buena propuesta. Gracias, Juan, me gustó mucho. Bueno, un gustazo para mí, André. Nos vemos la próxima. Que Nos vemos sea. la semana próxima entonces. Muchísimas Abrazo grande. gracias.
Seguimos con Noticiero. Hoy es 3 de julio y hoy es el Día del Locutor y de la Locutora Nacional en Argentina. ¿Y por qué se celebra esta fecha? Porque fue instaurada en 1950 para conmemorar la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores y de Locutoras, la SAL. Y esto pasó en 1943, cuando un grupo de pioneros se reunió en la ciudad de Buenos Aires para defender los derechos de los profesionales de la voz. Nosotros desde Noticiero le queremos mandar un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Sergio Ceneri, que él sí es locutor. Nosotros aclaramos que yo no soy locutora, puedo conducir el programa, pero no puedo hacer todo tipo de publicidad comercial, que esa es una de las tantas características que tiene el locutor comercial. Así que vamos a continuar. Ahora vamos con una tanda. Vamos con una tanda que acá me los están indicando los productores.